Buen día, ¿nos escucha? Sí, ahora sí, gracias. Cuánto gusto, Patricia. Bueno, muy buenos días, muchísimas gracias. No tuve el placer de escuchar la introducción ni el saludo, creo que había algún problema pequeño de comunicación. En todo caso, a nombre de la Fundación para el Periodismo, que es la casa matriz de Bolivia Verifica, quiero agradecer muchísimo la confianza que ha depositado en nosotros la Universidad Complutense de Madrid para ser parte de este enorme proyecto que reúne, como sabemos, a más de 15 universidades de alrededor del mundo, principalmente en nuestra región, en los países de habla hispana, y que también cuenta con la participación de organizaciones de fact-checking, como es el caso de Bolivia Verifica. En este momento, Renan Estensoro no puede estar presente por un problema, un contratiempo que se le ha presentado, pero me ha pedido también expresar estas palabras en sentido de la alegría y que tenemos con relación a ser parte de este equipo. También quiero agradecer muchísimo a las universidades católica y la UPSA, no solamente por el nivel de coordinación que hemos tenido, sino que porque hemos, creo, desarrollado un sistema de trabajo fluido, em, eh, con además muchísima predisposición por parte de todos los actores. Em, si me permiten, voy a compartir un pequeño material para exponer el trabajo que hemos desarrollado hasta el momento. Y por favor me van a decir si se puede ver y escuchar. Atenta a sus comentarios si es que ya se puede ver. Se ve Sí. bien, Bien, Patricia. muchísimas gracias, estimado José Rafael. Bien, Bolivia Verifica es una organización de verificación de contenidos, en realidad un medio nativo digital que fue creado en 2019 a iniciativa de la Fundación para el Periodismo, precisamente para monitorizar, analizar y verificar la información que circulaba en un momento bastante importante para Bolivia, como fueron las elecciones de noviembre de 2019. Estábamos sumidos en una crisis probablemente muy similar a la que estamos viviendo ahora, una crisis político-social. En realidad no teníamos el alto componente de la crisis económica que además existe ahora, y se decidió crear este proyecto por un periodo pequeño de aproximadamente 3 meses, pero dada la importancia que tiene la verificación de información, no solamente en contextos electorales, sino en general, el proyecto se ha mantenido vivo y está creciendo día a día hasta hoy. Voy a ir pasando, déjenme, perdón. Bien, voy a presentarles un pequeño video que yo creo que resume la situación actual en Bolivia, y que tiene su origen, como les mencionaba, en los sucesos de 2019. Por tanto, las elecciones generales tienen una altísima importancia para la institucionalidad democrática en el país, y estamos convencidos de que uno de los factores que más ha condicionado el comportamiento de la ciudadanía ha sido y probablemente siga siendo la desinformación. Así que les voy a compartir un video que dura menos de un minuto. Creo que está cargando. Por favor, les pido un poquito de paciencia. No se ve el video, disculpe. Perdón, no se Em, puede ver. Al momento de compartir, comparta con pantalla completa. Así es. A ver, voy a volver. Aguárdenme un segundito, por favor.
¿Ya pueden ver ahora? Sí, ahora Ok, mil disculpas, Adela. Cambio drástico y difícil de justificar. Con este gobierno no hay esperanza. Sí, hay filas para el pan y para todo. Vaya a los hospitales, no hay medicamentos. Bien. Regreso a la presentación. Bien, como les decía, la desinformación ha jugado y sigue jugando un rol preponderante en la profundización de la crisis, y consideramos además que es un factor de alto riesgo para la delicada cohesión que todavía existe en el tejido social en Bolivia. Para nosotros, la oportunidad de trabajar en este observatorio es clave porque podemos eh, ser, o sea, ser los vigilantes, digámoslo en estos términos, de la información y de la desinformación que circula en redes sociales. Y hemos asumido varias acciones clave, o por supuesto todas en coordinación con el resto de los miembros del equipo para cumplir este trabajo. La primera y la más importante es la implementación de un observatorio de información y desinformación electoral y narrativas polarizantes. Y esto ha implicado la creación de una red activa de monitoreo que en este momento está conformada por 6 personas que hacen un monitoreo todos los días de lunes a viernes. El monitoreo se realiza no solamente en redes sociales, sino también en medios tradicionales y no tradicionales. En el caso de las redes sociales, creo que es importante mencionar que Bolivia tiene muchísimo usuario, particularmente en 3 de estas plataformas. La primera TikTok, la segunda Facebook y la tercera eh, WhatsApp, que en realidad no es una red, es una aplicación de mensajería, pero a través de ella circula muchísima desinformación. Estamos no solamente en estas, por supuesto, sino que también en YouTube, en X, en LinkedIn, allá donde haya contenido informativo de interés público, le ponemos el ojo a través de nuestro radar. Otra acción importante de este proceso ha sido la construcción de bases de datos y en 4 meses, porque nos hemos trazado un periodo de análisis que ha comenzado precisamente con el inicio oficial de la campaña proselitista, hemos logrado identificar al menos 600 contenidos sospechosos de desinformación. No todos pueden ser verificados, algunos no pasan de ser simples rumores, y por eso un tercio de esto ha terminado en por lo menos 210 verificaciones. De estas 210 verificaciones, 181 corresponden a contenidos compartidos por cuentas anónimas, es decir, detrás de estas cuentas no hay personas que asuman la responsabilidad de la publicación. Como ustedes verán, el 95% de este tipo de publicaciones es al menos, eso es falsa o engañosa, o sea que el porcentaje de contenidos verdaderos es muy reducido. Y también tenemos por lo menos 29 verificaciones de discurso público, es decir, de aquellos mensajes y contenidos pronunciados desde el espacio público por las figuras políticas, en este caso particularmente por los candidatos, tanto en la primera vuelta como en la segunda vuelta. Y como verán también el porcentaje de contenidos falsos y engañosos, sumando el 56% más el 31% es altísimo, ¿no?
¿Qué acciones de coordinación concretas hemos asumido con la Universidad Privada de Santa Cruz? Bueno, hemos asumido como medios de coordinación y comunicación básicamente el correo electrónico y también por la facilidad y el contacto que nos permite más cotidiano, digamos, y de primera mano. Hemos creado un pequeño grupo de WhatsApp en el que estamos las docentes de la universidad y en nuestro caso uno de nuestros verificadores, fact-checker, y yo. Lo que hacemos es una entrega semanal de contenidos verificados para que la universidad, sus docentes y sus estudiantes puedan hacer un análisis más profundo de cada uno de estos contenidos, porque si bien nosotros elaboramos ya las verificaciones, hay muchísimo material más para ser analizado dentro de esta base de datos. Por ejemplo, ellos pueden acceder a los contenidos desinformantes como tal y pueden analizar, por ejemplo, la viralidad de estos contenidos, el alcance que ha llegado a tener esta información y por supuesto también pueden analizar las reacciones que estos generan, los mensajes que se generan dentro de la comunidad de seguidores y de gente que comparte y guarda, por ejemplo, esta información o mejor dicho, esta desinformación. Básicamente, creo que eso es lo que puedo comentarles sobre el trabajo de monitoreo y algunos hallazgos que que hemos venido haciendo en esta época. Básicamente coincidimos con la universidad que las redes sociales se han convertido en el escenario de la campaña proselitista. Creo que lo hemos dicho ya en alguna oportunidad. En la primera vuelta prácticamente han desaparecido las campañas en la calle. En el pasado en Bolivia los partidos todavía se disputaban el espacio público físico, es decir, las plazas, las calles con caravanas. Esto no ha pasado en la primera vuelta. Ahora en la segunda vuelta sí hemos visto más presencia, digamos, político-partidaria en los espacios públicos, pero sobre todo la información, así como la desinformación, se ha centrado en redes sociales. Y por supuesto, la desinformación se ha convertido en un actor político protagónico que busca erosionar la confianza de la ciudadanía, ¿no? Y no menos preocupante es la alta toxicidad de las narrativas que buscan profundizar esta polarización en la que estamos sumidos desde hace, yo diría, por lo menos 10 años y que se ha intensificado a partir de 2019. Estos contenidos a los que yo me refería hace un instante, que se pueden analizar también, han ido subiendo de tono, lejos más bien de tejer puentes para el diálogo en un momento crítico en que Bolivia realmente necesita de consenso. Bueno, muchísimas gracias. Espero que hayan podido escucharme bien. No me pude escuchar al inicio de la presentación, pero quiero saludar cordialmente y dar la bienvenida a Bolivia, a Carmen y a Jordi, que entiendo que están ahí. No he podido ver bien la primera parte de la transmisión. Un abrazo caluroso desde La Paz, aunque está haciendo mucho frío. Muchas gracias, Patricia. Considerando que habíamos hablado de que estaban muy ocupados normalmente ustedes en todos estos días, moví un poco la presentación en orden para que pudiéramos Perdón. hablar primero. Agradecemos la presencia y un saludo cordial a Renan. Bueno, Muchas como gracias. todos ustedes saben, y me alegra enormemente de que la sala esté llena, espero que lleguen más todavía. Esto ha sido un trabajo muy interesante a invitación de la Universidad Complutense y de las universidades socias de la Complutense y el Observatorio, que nos han invitado a Bolivia Verifica como verificadora a la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra y a la Universidad Católica Boliviana, la sede de Santa Cruz, a este proyecto. Yo le doy ahora la palabra a la doctora Fernández y al doctor Rodríguez Virgili. Lamentablemente no se ha conectado el doctor Vázquez Alonso, pero les dejo con ustedes y después seguiremos viendo el trabajo que se ha hecho. Gracias. Muchas gracias, José Rafael. Bueno, aprovecho para saludar, no sé si está activo, no sé si aprovecho a saludar a Patricia antes de que se desconecte. Un gustazo verte, aunque sea en remoto, Patricia.
y encantados de esta colaboración, de verdad, que va saliendo muy bien, pese a lo difícil del contexto, ¿no? O quizás gracias a lo difícil del contexto va saliendo muy bien. Entonces, bueno, la idea es aquí contarles, no, esa no es. Esa sí, esa sí. Ya, vamos a compartir pantalla. Bueno, nosotros, el profesor Virgili y yo, Rodríguez Virgili y yo, les vamos a contar un poco en qué consiste el proyecto del observatorio y el método que venimos empleando. Buenos días a todos. Muchas gracias a Rafael por la presentación y la invitación. Es un gusto y un honor estar aquí hoy y estar conociendo también su país, su realidad. Y lo que vamos a hacer es poner un poco el contexto que nos reúne a todos aquí, ¿no? Es presentar un poco el trabajo del Observatorio Complutense de la Desinformación, o mejor dicho, contra la desinformación, ¿no? Es un grupo de investigación, un grupo de estudio dirigido desde la Universidad Complutense de Madrid, con dos investigadores principales, el catedrático Rafael Rubio, catedrático de Derecho Constitucional, y la profesora de Comunicación, Loreto Corredoira. Pero está formado, como también ha dicho antes Patricia, por más de 15 universidades, 13 de ellas españolas. Estamos profesores de muchas otras universidades. Carmen Beatriz y yo venimos de la Universidad de Navarra. Y lo que se busca es un estudio multidisciplinar, porque estamos investigadores de Derecho, de Ciencia Política, de Comunicación, un estudio multidisciplinar de las garantías frente a la desinformación. Estudiar y conocer el fenómeno de la desinformación, que como ya se ha dicho en la presentación, es uno de los grandes riesgos para las democracias actuales. El Foro Económico Mundial reconoció en 2004 la desinformación como el principal riesgo global en la actualidad, que pone en cuestión también la legitimidad de las democracias, ¿no? Y por tanto, desde un punto de vista normativo, una sociedad, para que sea libre y pueda ejercer en libertad su derecho y su deber al voto, tiene que estar informada, tiene que tener la capacidad para informarse y actuar luego en libertad y poder decidir en libertad. Por tanto, todas las podemos decir, todo ese frente desinformativo, de todas esas dinámicas de desórdenes informativos, afectan a una cuestión tan fundamental como es la libertad. ¿Qué podemos hacer o qué puede hacerse, ¿no? Entonces, desde este observatorio de la desinformación en la Universidad Complutense, ¿cómo va? ¿Se va pasando? Para pasar Sí. las diapositivas. Pues en este observatorio multidisciplinar de distintas universidades, lo que se planteó es estudiar los procesos electorales desde la perspectiva de los desórdenes informativos. Es decir, estudiar y analizar en las elecciones desde el 2023 de todos esos procesos electorales desde esta perspectiva, para estudiar, para comprender, para diagnosticar cómo funciona la desinformación, ver qué podemos aprender y qué podemos compartir. ¿Cómo lo hacemos? Lo que estamos aquí, lo que estamos presentando es la realidad de cómo lo hacemos. Lo que hace el observatorio es coordinar a tres actores principales. En primer lugar, la autoridad electoral. Siempre nos ponemos en contacto con la autoridad electoral, se llame como se llame en cada país, para tener el auspicio, para tener la colaboración, para estar en contacto permanente con la autoridad electoral. En el caso de Bolivia, el Tribunal Supremo Electoral. Una vez que tenemos el placer, la invitación, la colaboración de ese tribunal electoral, buscamos lo que se llaman los verificadores, ¿no? Esos verificadores que son los que van a estudiar, como ha explicado ahora muy bien Patricia, los incidentes desinformativos, ¿no? Y en tercer lugar, nos ponemos en contacto con universidades del país, que son los que conocen la realidad del país, los que están trabajando en el país, los que conocen el terreno, para que sean ellos los que analicen desde esos tres puntos de vista principales, desde el punto de vista jurídico-normativo, desde el punto de vista político y desde el punto de vista comunicativo, los fenómenos y cómo se puede combatir esa desinformación, ¿no? El proceso ya lo ha explicado muy bien Patricia. Hay un análisis más amplio desde el punto de vista jurídico y político, se estudia la normativa que hay, se estudia también el contexto político que hay en ese momento determinado, esta realidad pues compleja de Bolivia,
Estas dos dimensiones es de las que se ha ocupado la Universidad Católica y que posteriormente nos aproximarán un poco a dos compañeros que explicarán un poco ese proceso, ¿no? Y luego el tercero es, como ha explicado ahora Patricia, ¿no? Pues se dan esos incidentes desinformativos al equipo de la UPSA, que luego hablarán Vania y Patricia explicarán un poco el análisis, que son los encargados un poco de analizar, como ha dicho Patricia, ellos ya dan un primer análisis de esa desinformación y utilizamos la taxonomía de IMIS, que es de la Unión Europea. Nosotros no inventamos, por así decirlo, una metodología, aunque sí la adaptamos y sí que modificamos para adaptarse a la realidad que estamos estudiando, pero utilizamos una metodología contrastada que utiliza la Unión Europea en la lucha contra la desinformación, ¿no? Y se analizan con todos esos incidentes, que es lo que los compañeros de la USA han tenido que hacer con cada incidente informativo, ir localizando cada una de esas, ¿no? ¿Cuál es un objetivo último? Un objetivo último es comprender la desinformación para poder combatirla y poder combatirla también en tiempo real, ¿no? O sea, que no esperar hacer como decía antes Carmen Beatriz, de forma acertada, ¿no? El diagnóstico del difunto, ¿no? Sino hacer la autopsia del difunto, sino hacer un diagnóstico y poder combatir pues, esos males. Y creemos que es lo que ofrece también, una de las cosas que ofrece este observatorio es la capacidad de estudios comparados. Es verdad que cada país es diferente, cada país tiene sus realidades específicas, pero el fenómeno de la desinformación tiene cuestiones que son estructurales o que son muy parecidas. Estudiar las estrategias, las tácticas, las técnicas y las narrativas de un país permite poder comparar unos con otros. Le doy ahora la palabra a Carmen Beatriz para que os explique un ejemplo de qué podemos aprender, qué podemos aplicar en un caso concreto, ¿no? Bueno, y los objetivos generales. Bueno, los objetivos ya los tenéis ahí, ¿no? Sí. Sí, bueno, entonces a partir de estos objetivos, una de las riquezas, digamos, de la estandarización de metodologías es una cosa donde creemos que la tarea del observatorio y de los socios del observatorio está añadiendo valor, y es poder, a través de esta estandarización metodológica, poder comparar países en Latinoamérica. Es un área donde hay mucha necesidad, ¿no? de poder hacer estudios comparados de nuestros países, que se estudian uno a uno mucho, pero falta muchas veces la dimensión más comparativa. Y en ese sentido, les quería comentar un poquito de un caso que analizamos el año pasado. Hicimos observación electoral en todos los países donde hubo elecciones, pero quizás el caso más contrastante es el caso de Venezuela versus Uruguay. ¿Por qué escoger Venezuela versus Uruguay? Bueno, porque es, en términos de metodología, lo que llaman el most different case, ¿no? O sea, estudiamos los dos casos más disímiles, ¿no? O sea, tenemos Uruguay, está considerado por todos los indicadores y por todos los rankings que valoran la democracia como una de las democracias más saludables del mundo, no de Latinoamérica, del mundo. Está siempre en los primeros 3 lugares. Entonces, es una democracia plena, es una democracia con unas instituciones muy sólidas. El The Economist la categorizó como la número 10 del mundo, pero el World Values, ¿cómo se llama? World Values, el Estudio Mundial de Valores, la categoriza siempre entre el 2 y el 3, ¿no? Versus Venezuela, que es una democracia secuestrada, por decirlo en términos suaves, ¿no? Con muchas restricciones a la libertad de expresión, con una crisis democrática muy fuerte. The Economist la categoriza como la número 127 y yo creo que son como 130 los que yo evalúo, ¿no? En los últimos lugares. Entonces, ¿es posible compararlo? Bueno, es posible compararlo porque estamos usando esta metodología que es muy similar, es la misma, ¿no? Entonces, y a partir de esa comparación, extraer algunas conclusiones, que es lo que vengo a mostrar, ¿no? Entonces, de nuevo aquí, esta síntesis taxonómica, ¿no? Es de cómo diseccionamos al insecto, cómo diseccionamos a los incidentes de desinformación en función de todas estas variables, ¿no? Que son las variables que vienen estudiando el equipo de UPSA, ¿no? Entonces, en primer lugar,
Y como indicador más fácil es el del número de incidentes, ¿no? O sea, lo comentábamos ayer, yo de memoria les dije cuántos eran, pero no era el número correcto, ¿no? Tuvimos en Uruguay 27 incidentes de desinformación en los 2 meses de campaña que usamos como periodo de análisis, ¿no? Mientras que en Venezuela analizamos por un lado las primarias 2023 y por otro lado las elecciones generales. Solo en las primarias 2023 tuvimos 86 incidentes y en las elecciones 223 incidentes. Unos números mucho más parecidos a los que está viviendo ahora mismo Bolivia, ¿no? Entonces, bueno, vamos con estos incidentes. ¿Qué encontramos? Bueno, encontramos varias cosas interesantes siguiendo siempre este patrón de análisis. Por un lado, los actores son muy distintos. Los actores que actuaron en los incidentes desinformativos del Uruguay eran básicamente ciudadanos y actores políticos y partidos políticos. Los actores en Venezuela eran principalmente actores desde el Estado venezolano, desde el propio gobierno y cuentas anónimas. Los canales en Uruguay fueron Facebook, X, Instagram. En Venezuela se reportó mucho más uso intensivo de la plataforma WhatsApp como difusora de los incidentes de desinformación, también X o Twitter, y también, muy importante, no necesariamente digital o no solo anclado en lo digital, todo el aparato de comunicaciones anclado o que sirve como operación del gobierno venezolano. Entonces, bueno, a partir, y luego otra cosa muy interesante que se hace a partir de la metodología es cómo los incidentes de desinformación te ayudan a identificar cuáles son las narrativas implícitas en la desinformación, ¿no? Porque la desinformación, digamos, sobre todo cuando tú empiezas a identificar los patrones y empiezas a identificar quiénes son los actores que están detrás de los incidentes, encuentras que existen unas narrativas y el deseo de impulsar ciertas narrativas que obviamente no son inocentes, sino que llevan una intencionalidad, ¿no? En el caso venezolano, las 5 narrativas identificadas fueron contra la oposición democrática venezolana, ¿no? En primer lugar, consternar a la población al mostrar las elecciones, esto fue primaria y elección general, como eventos catalizadores de violencia, ¿no? Detrás de la oposición hay violencia. Es una narrativa que ha sido constante. Luego desmotivar a la participación electoral, luego exagerar las divisiones también de la oposición, extranjerizar a la oposición con la narrativa de que se sirve a los intereses extranjeros y acusaciones de fraude. Luego, cosas que vimos, estos son elementos muy distintos entre lo que se observa en Uruguay y lo que se observó en Venezuela, pero hay también cosas muy parecidas. Entre los elementos más parecidos encontramos algo que hoy ustedes están analizando mucho en Bolivia, y es la existencia de desinformación donde se utilizan a las encuestas o a las pseudoencuestas como herramientas, ¿no? Como instrumento. Entonces, que cada vez más ligado el uso o el mal uso de las encuestas como elemento de desinformación. Entonces, aquí encontramos incluso encuestas manipuladas, por un lado, o encuestas que hacen lo que se llama cherry picking, ¿no? O sea, la escogencia de casos descontextualizados para apoyar cierta narrativa, pero también hay cosas incluso más creativas, podría decirse, donde hay encuestas que son totalmente inventadas, ¿no? Y se apalancan sobre inversiones en publicidad digital.
Entonces, se busca la difusión de una encuesta con resultados absolutamente falsos y eso se apalanca sobre el mundo de la inversión en ciberpublicidad, ¿no? Eso lo vimos tanto en Uruguay como en Venezuela, ¿no? En Uruguay sobre todo se vio para la primera vuelta y son esos ejemplos que están ustedes viendo allí, sobre todo ligado a un candidato que participó en la primera vuelta, ¿no? Al caso de Ojeda. En Venezuela también, pues esas encuestas que trataban de impulsar la narrativa de un Maduro sobredimensionado, un Maduro invencible, un Maduro que era un gigante, una cosa pues, completamente ajena a la realidad. Aquí ni siquiera eran encuestas manipuladas, sino eran ya encuestas con datos totalmente creados de la nada, ¿no? Totalmente inventados. Bueno, en síntesis, pues hay muchas diferencias y las diferencias pues básicamente vienen de ese carácter excepcional de la democracia uruguaya, excepcional, pero que puede servirnos de modelos a todos, donde, lo comentábamos ayer, ¿no? Donde se respetan fundamentalmente esas reglas no explícitas de la democracia que tienen que ver con la tolerancia mutua y con la interrelación mutua y la capacidad de entenderse pese a que tú tengas profundas diferencias ideológicas. Y eso es un activo potentísimo que tiene la democracia uruguaya que obviamente la democracia venezolana la perdió hace muchos años, pero las democracias de nuestro continente también la han perdido. Pero más allá de estos dos casos, digamos, también el hecho de que tengamos muchos estudios, tengamos todos los estudios electorales del 2023, los del 2024, los que llevamos del 2025, que están todos en esta página web del código QR del principio. En la página web del observatorio están todos y están todos abiertos, todos disponibles, todos pueden ser usados para investigaciones, para profundizar en esos temas a partir de los hallazgos y comparar. Que yo creo que es una de las cosas más ricas y de donde más se puede aprender. Una de las cosas, por ejemplo, que hemos hecho a partir de 2023 y 2024 fue esto, ¿no? O sea, si correlacionamos, bueno, una cosa que a lo mejor van a decir, pero qué tontería, pero grullada, ¿no? Pero los numeritos siempre es bueno cuando los numeritos te lo demuestran, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué se hizo? Comparar el índice de calidad de la democracia versus los incidentes, la frecuencia o la rata de incidentes de desinformación en todos los procesos observados 2023 y 2024. ¿Qué encontramos? Bueno, que a más incidentes de desinformación, menor calidad de la democracia. Claro, aquí pues se puede hilar mucho más fino, se puede decir, bueno, pero es que, y es una de las debilidades de nuestro estudio, que yo creo que en un ámbito académico podemos hablar, y es bueno hablar de las debilidades del estudio, y es que nosotros trabajamos con la base de datos que nos proporciona el fact-checker. Entonces, por eso siempre tratamos de escoger un fact-checker, una verificadora que pues tenga una reputación, unos buenos estándares de trabajo, pero lo que entra a nuestros estudios es básicamente la base de datos de ellos, ¿no? Ellos hacen ese primer filtro, ¿no? Entonces, pero digamos, con esos dos indicadores tan sencillos ya encuentras una relación matemática, digamos, que te identifica la calidad de la democracia como una variable que corre al revés de la desinformación, ¿no? ¿Qué más? Básicamente, bueno, sí. Esto, nada. Quizás a manera de conclusión o de conclusión anticipada,
digamos, hablar que lo que vamos viendo nos permite decir que las instituciones importan. Cuando tenemos instituciones sólidas, instituciones regulatorias que funcionan, instituciones electorales que gozan de reputación, que gozan de la confianza del electorado, pues eso se convierte en un activo muy importante para la democracia. Igualmente son activos importantes para la democracia la capacidad de la ciudadanía de trabajar resilientemente por su democracia, ¿no? El ejercicio de esa ciudadanía 2.0 es otro activo muy importante. La colaboración, que lo decía el profesor Rodríguez Virgili ayer, la colaboración entre lo público, lo privado, entre las plataformas, entre las instituciones, la academia, los fact-checking, eso funciona, ¿no? O sea, eso genera círculos virtuosos de intercambio y nosotros creemos fielmente en eso, porque no solamente lo creemos desde el punto de vista teórico, sino que lo vamos viendo. O sea, lo que ustedes vienen haciendo aquí en Bolivia es un trabajo muy bonito, muy excepcional y además muy interconectado entre distintos espacios institucionales. Eso es muy valioso, ¿no? Entonces, y luego, bueno, sobre la marcha se van alineando las cargas, ¿no? Otra cosa que, repito, y te vuelvo a citar al profesor Rodríguez Virgili, parece que estuviéramos trabajando juntos en esto, ¿no? Porque suena, no lo repetimos. Pero, a ver, la tecnología al final no es ni santo ni diablo. Es una herramienta que podemos usar a nuestro favor y que estamos obligados a usar a nuestro favor y no verla simplemente como una amenaza. Puede amenazar a la democracia, pero también puede ser una ayuda a la democracia si sabemos domarla y si sabemos tomar las riendas de ese trabajo. Bueno, básicamente esto es lo que les queríamos contar. Muchas gracias. Entre lo que decía de la tecnología y las encuestas. Hablo de encuestas bien hechas. Hay mucha mala interpretación y lectura de las encuestas. Y eso muchas veces lleva a interpretarse como que las encuestas son mentirosas, son falsas, son indiscutibles. Afortunadamente, en esta campaña, por lo menos yo no he advertido muchas pasadas por debajo de la mesa. Ha habido bastantes que se han presentado oficialmente y revisadas por el Tribunal Supremo Electoral, es decir, con un voto de confianza de ellos. Yo le voy a dar ahora la palabra a la profesora Sandoval, María Sandoval, de la UPSA. Está terminando de coordinar. Y a su vez quiero agradecerles por la claridad que han puesto sobre lo que es el proyecto del observatorio. Querida amiga. Gracias, señor Rafael. Es un gusto para nosotros estar aquí. Yo soy Vania Sandoval Arenas, estoy aquí con la profesora Mariana Ríos, quien es la docente con... ¿Sí? ¿Ustedes? Sí, sí. Dale. Gracias, Jordi. No era la idea que... pero a ver, bueno, estamos aquí en la delegación UPSA. Un saludo cordial a la Universidad Católica, un agradecimiento que nos acogen hoy. También Carmen Beatriz, Jordi, una alegría ya expresada ayer de tenerlos aquí. Un gusto, doctora, y Iván Kucharski, quien es un destacado experto en desinformación. Entonces, en la UPSA estamos trabajando ya hace varios meses, desde junio, con un equipo de 11 personas. Eso voy a hablar los datos iniciales. De 11 personas, 7 estudiantes aquí presentes de comunicación estratégica y corporativa,
dos profesoras, también aquí presentes, Mariana Ríos, quien es la coordinadora de la carrera, la suscrita, y también la licenciada Fabiola García, que está aquí, que nos auxilia enormemente con la parte estadística. Entonces es un trabajo totalmente de equipo, ¿no? Amparado por el vicerrectorado de nuestra universidad. Entonces, nosotros lo que hemos hecho como primera cosa, y lo voy a explicar muy rápido, es adaptar la metodología que utiliza el Observatorio de Desinformación de la Complutense. La hemos adaptado porque hay cosas que en Bolivia, y con el correspondiente permiso que pedimos en su momento, hay cosas que en Bolivia se registran de manera diferente. Por ejemplo, Iván no me va a dejar mentir, el Tribunal Constitucional Plurinacional, en otros países puede ser que poco tenga que ver con las elecciones, pero en Bolivia, ¿no? Tuvo su momento de gran incidencia, entonces hemos incorporado ese actor, o algunas categorías que son importantes acá, como el uso de Telegram, que aquí no, realmente no sé quién tiene aquí Telegram, pero en Bolivia no es tan relevante, y cosas así, ¿verdad? Entonces, no hemos hecho cambios de fondo, hemos mantenido totalmente el espíritu del cuestionario y de la matriz de codificación, pero haciendo algunos ajustes. Bien, entonces hemos trabajado hasta hoy, hemos enviado Bolivia Verifica 206 incidentes desinformadores, y esos 206 incidentes nos han planteado varios desafíos, ¿no? Entonces, un avance de investigación, que lo hemos sistematizado entre las tres, no es el trabajo de equipo, pero hemos puesto solo el nombre de las sistematizadoras, porque los jóvenes están aquí presentes, ¿no? Y es una larga lista. Vamos a pasarla muy rapidito, porque Sir Rafael me dijo que poco tiempo, por eso no quería yo al comienzo ni usar la presentación, ¿no? Esto lo voy a pasar porque ya se lo he explicado. Los objetivos nuestros en realidad primero era el ajuste, ¿no? Y después seguir con la identificación del formato, conocer el origen y destinatarios y analizar los tipos de contenido y narrativas predominantes, que son pues los objetivos que nos amparan, ¿no? Este informe, esto es para, obviamente, como un contexto que ustedes ya lo saben, es un informe que se puede adaptar en función de los requerimientos de cada campaña y cada país. Hasta la primera vuelta electoral, que es donde hicimos este avance, teníamos 174 incidentes de desinformación. Ahora ya son 206, ¿no? O sea, hasta lo que tenemos. Mañana Dios nos ampare, ¿no? Sí, porque aunque rige el silencio electoral, hay un vacío legal, ¿no? Sabe la doctora que sigue nomás circulando la desinformación. Ya sabemos que Bolivia Verifica es la que nos ha proporcionado. Hemos utilizado un instrumento que registra el título, contenido, origen, formato, tipo, palabras clave, objetivo perseguido, destinatario. En las taxonomías está destinatario, autor, causante, vulnerabilidad. Cabe decir que en Bolivia tenemos una fragilidad estructural en cuanto a carencia de alfabetización mediática e informacional. Entonces, esa es una característica que nos ha obligado a tomar una decisión, ¿no? En vez de ponerla como categoría, solo como un ejemplo, como categoría a definir específicamente en cada caso, es la categoría base, ¿no? Y sobre esa construimos algunas opciones. Técnicas, tácticas y procedimientos y narrativas, ¿no? Como esta no es la presentación de resultados, sino como una picadita para que vayamos viendo lo que hacemos, tenemos que el día de las elecciones ya hubo incidentes, como 12 que llamaron la atención, ¿no? Por ejemplo, que el ministro de Gobierno iniciaría un bloqueo de caminos al concluir la etapa de votación. Es información seria, ¿no? O que Ipsos Sies Mori da por ganadora a Doria Medina, que Andrónico Rodríguez lidera resultados en boca de urna, ¿no? Situaciones que se dieron y que posiblemente hubieran podido tener mayor incidencia si no fuera que el Tribunal Electoral dio resultados muy rápidamente. O sea, mejor que nunca. Y después del día de las elecciones, había también, por ejemplo, que Evo Morales iba a ser candidato a la alcaldía de Chinaota,
y Arce y Choquehuanca celebran los resultados de las elecciones, que es un video, no sé si manipulado o fabricado, si me hacen recuerdo ustedes, pero no sucedió. Y en cuanto a origen, en Bolivia las dos redes sociales, las dos cuentas más, las dos plataformas más utilizadas son TikTok y Facebook. Ya TikTok ha superado a Facebook, esos datos también salieron en el censo de población y vivienda, entonces estamos contrastando, como había comentado ayer, con resultados de otras instituciones, o de Defensoría del Pueblo, el propio censo, y los datos cuadran, ¿no? Por ejemplo, TikTok y Facebook a nivel Bolivia son las plataformas más usadas, y el formato en general es el video, porque corresponde a lo que hace TikTok, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos encontrando. Como digo, estos son datos muy parciales, solo de la primera vuelta y que todavía pasan por un proceso de revisión estricta que lo están haciendo Agustina y Fabiola aquí presentes, ¿no? Entonces, es un contenido fabricado muy casi justo con el contenido manipulado, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que a veces es difícil establecer la diferencia entre contenido manipulado. El objetivo es distorsionar la mayoría de los casos, pero en Bolivia también tenemos desacreditación. Hay un deporte nacional que es la desacreditación del candidato. Entonces, esa categoría, por ejemplo, la hemos incorporado como muy propia de nuestra cultura. El destinatario, bueno, el candidato, el tercer actor. En el tercer actor están todos los que se supone que no son políticos, pero tienen incidencia, ¿no? Política puede ser alguna organización social o un comité cívico. Y el actor causante, en la mayoría de los casos, cuenta no certificada, porque, como decir anónima. Hay narrativas interesantes. La principal es la desacreditación de candidatos. Y hay una muy importante que es consternar a la población, que por lo que hemos estado leyendo en los otros informes es una constante, ¿verdad? O sea que la población está atenta porque aquí se acaba el mundo si gana tal o gana cual, ¿no? Hay gente armada que está justo esperando resultados, hay aviones que van a descender, subir, en fin. Y la desinformación sobre la habilitación y participación de candidatos, yo creo que eso es propio boliviano, ¿no? Porque hasta el último momento, 12-5 seguían inscribiéndose candidaturas a las puertas del Tribunal Electoral y eso hacía que la desinformación sobre quién al final había sido aceptado, habilitado o no, sea un arma ahí. Como dije, la vulnerabilidad es muy fuerte en Bolivia y un dato relevante es que el clima de incertidumbre, porque al ni siquiera saber quiénes son los candidatos habilitados, había un nivel. Bueno, así estamos encontrando que distorsionar hechos son las técnicas y procedimientos más importantes. Y como un avance de conclusiones, es un poco lo que ya hemos hablado, ¿no? Las cuentas no certificadas y pseudomedios o panfletos son los que priman, predomina el TikTok, lo audiovisual, las narrativas. Esto lo explicaremos el lunes a mayor detalle, ¿no? Pero son algunas narrativas predominantes que, por ejemplo, en la desinformación que estamos recibiendo ahora en la campaña de la segunda vuelta, hay un actor fundamental que es Edman Lara, que en la primera vuelta no existía dentro de la desinformación. Sí existía seguramente en las redes, pero ha habido como un cambio de personajes y se evidenció el objetivo de instalar narrativas vinculadas a la posverdad. Como decíamos también, la guerra sucia estuvo focalizada en los candidatos que lideraban las encuestas y cuando pasó a liderar Rodrigo Paz la votación, inmediatamente al segundo la narrativa informadora se volcó para ese lado. Yo creo que para no excederme mucho más de lo que ya me he debido exceder, disculpas de ustedes por haberlo hecho, pues como les decía, es un trabajo en construcción. Para el lunes vamos a tener una versión más actualizada, así que era una picadita. Gracias. Muchas gracias, profesora Mania.
Bueno, este trabajo ha sido muy interesante en la Católica porque nos hemos dividido en dos áreas, con un gran apoyo de la carrera de Derecho, porque la Católica no tiene carrera de Ciencias Políticas, pero sí hay alumnos que han estudiado Ciencias Políticas. Entonces dividimos un equipo dedicado al área legal y un equipo dedicado al área de política, de análisis de política, por la supervisión de un equipo de profesores también. Yo le voy a pedir a Max Bruno Pérez Aliaga, ¿no? Sí. Que por favor nos presente la parte legal y después tendremos con Leonardo Pérez Arteaga que nos presente la parte política. Por favor, Max. Ya que desplazaron mayor. Buenas tardes, como les comentaba el doctor Vilar, mi nombre es Máximo Presariaga, yo soy estudiante de octavo semestre de la carrera de Derecho. Particularmente en área legal, voy a ser un poquito breve, nos hemos centrado desde tres enfoques principales. Principalmente el análisis del marco normativo vigente en Bolivia, lo relativo a lo dispuesto en la Constitución Política del Estado, particularmente en lo que se estipula en el artículo 1, a la forma de Estado, al 11, a la forma de gobierno, al 26, al derecho a la participación, y al 205, relativo a la creación del órgano electoral provisional, lo cual es una situación particularmente sui generis, puesto a que no son muchos los estados que contemplan más de 3 órganos o poderes del Estado. Bolivia tiene un cuarto, que es el órgano electoral, cuya autoridad máxima es el Tribunal Supremo Electoral Plurinacional. Tribunal Supremo Electoral, perdón. Este cuenta con una propia ley que desarrolla su estructura, atribuciones y demás, como es la Ley 018, en donde en general... perdón. ¿Cómo es tu...? Es acá a la izquierda. Se tiene que hacer, funciona más con mapas que con diapositivas. Ya. Con la ruedita también creo que se puede hacer. A la izquierda. Pues, sería mejor que... Si no, déjalo tú. Sí, mejor. Sí. Se prefiere moverlo. Ya, dale. Sí, tú me vas diciendo. Se trata particularmente la Ley 018, en donde se establecen cuáles son la estructura y las atribuciones del órgano electoral provisional. Este se encuentra encabezado por el Tribunal Supremo Electoral, a los que posteriormente le siguen los tribunales electorales departamentales, que tienen sede en las 9 capitales de cada departamento de Bolivia, y cuya composición, digamos, también se estructura en esta misma norma. Voy a ser un poquito breve y no lo voy a detallar cada uno. También contamos con juzgados electorales, que son aquellos de la jurisdicción original, de conocer los casos que se presenten dentro de los procesos electorales, los jurados de mesa de sufragio, que son esas personas que nosotros vemos al momento de ir a votar, que son aquellas encargadas de administrar y organizar las mesas para que se pueda llevar a cabo el proceso con fluidez, y finalmente los notarios electorales, que son aquellos que se encargan de darle fe a los actos realizados a cabo en el proceso. Posteriormente también contamos con la Ley 026, que es la Ley de Régimen Electoral, misma en la que se establecen también particularmente dos elementos más importantes, además de la forma en la que se desarrollan las distintas formas de gobierno, como lo son las faltas y delitos electorales. Las faltas se llevan a cabo en la vía administrativa, en las cuales, digamos, se contemplan contravenciones de, por así decirlo, carácter menor, y como tal, digamos, se llevan o se conocen desde la jurisdicción electoral. Posteriormente, contamos con los delitos electorales, que estos ya no son de conocimiento de la jurisdicción electoral, sino es que son denunciados ante el Tribunal Supremo Electoral, quien posteriormente los remite al Ministerio Público para llevar a cabo toda la investigación y tramitación del proceso siguiente. Con respecto a este caso, por ejemplo, y como posteriormente también lo voy a desarrollar, contamos con un caso, por así decirlo, emblemático, que nos sirve también para explicar cómo llevamos a cabo el segundo enfoque dentro de este. En la Ley 026, así como en la 018 también, se reconoce la facultad del Tribunal Supremo Electoral para regular ciertas situaciones dentro del proceso electoral. Es en virtud de esta atribución en la cual este puede desarrollar un marco normativo, en virtud del cual se aplica
más que nada para el régimen de propaganda electoral, tanto ya sea realizado por ciudadanos como el de partidos políticos, organizaciones políticas y demás, como el de faltas y sanciones electorales. Justamente en este se encuentra el vacío electoral que advertían hace un momento con respecto a por qué se siguen llevando a cabo incidentes dentro de los silencios electorales. Y es que lo que sucede es que, por ejemplo, el realizar campaña en periodo de silencio electoral es como tal una falta. ¿Qué sucede? Que el Sistema Intercultural de Fortalecimiento de la Democracia, que es el CIFDE, que es el encargado de realizar el monitoreo de todo el ámbito de redes sociales, entre otras cosas, únicamente puede realizar este monitoreo sobre las cuentas oficiales presentadas ante el Tribunal Supremo Electoral por las distintas organizaciones políticas, agrupaciones ciudadanas y candidatos como tal. Por ejemplo, el incidente que sucedió hace poco con respecto a los tweets del candidato a vicepresidente Juan Pablo Velasco, se podía llegar a verificar justamente porque esta cuenta había sido ofrecida, o bueno, había sido indicada por el mismo candidato ante la autoridad electoral. Y por esto mismo, digamos, es que podía ser de conocimiento y sancionado a partir de esta vía. ¿A la derecha? ¿Arriba? Asimismo, no solamente contamos con normativa en materia electoral con respecto a lo relativo al proceso de desinformación, bueno, contra la desinformación. También contamos con la ley de imprenta, como es la de 19 de enero de 1925, que a pesar de contar con 100 años de vigencia, esta sigue siendo aplicable y en general, digamos, regula ciertas situaciones en las cuales el periodismo tiene que actuar, digamos, así como tal la ética de los periodistas. También contamos con la ley 164, que es la Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías de la Información y Comunicación, entre lo cual destaca que en su artículo 5 reconoce como preceptos de todo lo que es este sector el acceso universal, la continuidad y la inviolabilidad y la neutralidad de la red. Y es por este motivo por el cual, por ejemplo, en Bolivia no se han dado situaciones como en Venezuela en donde se corta el acceso a Internet o se suprimen, digamos, el acceso a ciertos sitios en particular, porque a partir de esta ley es que se reconoce que la red es universal, es de acceso igualitario y que no se puede, digamos, bloquear por ningún motivo su acceso a través de ningún medio, ¿no? También, por ejemplo, se reconoce el pluralismo de la información, en virtud del cual, digamos, los canales de radiofrecuencia se tienen que conceder en un 33% a radios comunitarias y otras situaciones que permiten que los medios de información a los cuales la población pueda acceder vengan de distintas fuentes y permitan, digamos, captar un panorama más grande a aquellos que en verdad se quieren informar con respecto al proceso electoral. También contamos con la ley 243 contra el acoso y violencia política hacia las mujeres, pero ya son, digamos, por así decirlo, leyes más específicas del proceso electoral y ya no tan relacionadas con el proceso de la desinformación. Con respecto al siguiente enfoque, que es el análisis de casos, nosotros, digamos, entendemos que hay una serie de incidentes que han sido reportados, digamos, pero primero que nada, no todos estos son conocidos por el Tribunal Supremo Electoral, por lo que también nosotros estamos elaborando un propio cuadro, en el cual, a partir de entrevistas, vamos a cerciorar cuáles de estos casos, digamos, han sido efectivamente conocidos por la autoridad electoral, tanto desde faltas hasta delitos. Y también, digamos, en este punto lo que hacemos es analizar la versión de los hechos presentada por la parte denunciante, para así nosotros ver si efectivamente el hecho, la acción, la omisión, digamos, se subsume efectivamente dentro de la comisión de una de estas faltas o delitos electorales. Entre estas, por ejemplo, tomamos el caso de un medio cuya sede se encuentra en Honduras, que es La Razón de Patria TV, que realizaba campaña particularmente en contra de la candidatura del Partido Demócrata Cristiano, a partir de, digamos, ciertos enunciados, que, bueno, ahí también están detallados más a la derecha. Ahí están. Como Rodrigo Paz y Lara Montaño son el Evo y el Chávez de Bolivia, hipócritas, astutos, tiranos, disfrazados, lobos, etc. Lo que pasa es que esto como tal constituye en un delito electoral, mismo que tendría que ser investigado, pero para eso tenemos que nosotros verificar cuáles son los elementos del tipo penal y ver si es que esta situación efectivamente se subsume. Esta denuncia por parte del representante del Partido Demócrata Cristiano fue también acompañada por una denuncia ante el cónsul de Honduras, en donde se denunciaba particularmente a la Fundación Libertad y Desarrollo, que era quien efectivamente financiaba este medio, y a su director.
No obstante, en el tema de la jurisdicción interna, este denunciaba a Jorge Toto Quiroga y ahí está más o menos la teoría del caso presentada por el Partido Demócrata Cristiano. El sujeto activo del tipo penal es como tal aquel que comete la falta, es la persona que induzca al voto mediante, que, como les digo, la denuncia se señala como Toto Quiroga. El verbo rector es induzca, aquel que induzca mediante la elaboración, promoción, contratación, autorización o difusión de propaganda electoral o estudios de opinión. Que en el caso del presidente, como les digo, su versión era que esto se configuraba con la divulgación de falacias y desinformación vertidas en su contra, como son las que describí en su momento. La pena es de 1 a 3 años de pena privativa de libertad, y el bien jurídico tutelado, si bien es el voto libre, universal, directo, secreto e intransferible, por la parte del Partido Demócrata Cristiano se denunciaba más que nada que el bien jurídico tutelado era la democracia, y con respecto a la denuncia llevada a cabo con el cónsul de Honduras era la soberanía nacional, porque se denunciaba justamente injerencia dentro del proceso electoral. No obstante, por ejemplo, este hecho no se subsume por identidad en el sujeto, dado que Jorge Toto Quiroga no es como tal aquel que llevó a cabo esta, digamos, campaña de desinformación, y además esta situación intentó ser subsanada, como les comento, digamos, identificando al sujeto en la denuncia realizada a Honduras, pero toda vez que no se aportaron los elementos de prueba suficientes para demostrar el nexo, pues no se puede, digamos, entonces establecer que se ha dado la comisión de este delito. Así como este caso, digamos, hay muchos otros incidentes que pueden no configurarse en una falta o en un delito electoral. Y esto, digamos, significa que en determinadas situaciones no existe un remedio jurídico en virtud de las cuales tanto los candidatos como las personas puedan exigir el cumplimiento de sus derechos, que muchas veces son vulnerados por situaciones que no están contempladas por la norma electoral, pero a veces también están alojadas en otras disposiciones de otras ramas, como puede ser, por ejemplo, la acción de protección de la privacidad, que fue llevada a cabo en un incidente que se dio con la candidata, bueno, ahora candidata a presidencia de Bacopa, que se bajó, pero para una situación un tanto distinta a lo que es el proceso de la desinformación. Pero asimismo también, como les comento, hay ciertos remedios que, si bien no están sistematizados dentro de la normativa de materia electoral, se encuentran contemplados por el ordenamiento jurídico boliviano y ofrecen un remedio a los ciudadanos para esto, ¿no? Con respecto a materia de ciberseguridad, también estudiamos las medidas que había llevado a cabo el órgano electoral plurinacional, como es la implementación de políticas de ciberseguridad en sus sistemas electorales basados en los estándares internacionales ISO 27001, relativo a seguridad de la información, e ISO 22301, relativo a la continuidad operativa. Estas políticas conforman como tal un sistema de gestión de seguridad de la información que busca identificar, reducir y controlar riesgos, garantizando la protección de datos, la integridad institucional y la continuidad de las operaciones. Esta infraestructura que ha llevado a cabo el órgano, bueno, que ha construido el órgano electoral provisional, lo hace a partir de los hechos suscitados en 2019, en donde varios de estos incidentes, en este caso se presentaron 6 relativos a ciberseguridad, ocasionaron lo que fue el apagón, dio paso al corte del CIREPRE, ¿estoy mal? Que pues dio paso a toda la convulsión social posterior, ¿no? Actualmente, digamos, esta estructura permite o asegura la redundancia, la alta disponibilidad y el monitoreo constante de la base de datos en todas las etapas del proceso, desde la preelectoral a la electoral, pasando por la electoral y hasta la postelectoral. En esta última, el sistema de consolidación oficial de resultados es el único autorizado de divulgar los resultados oficiales de las elecciones, y es como tal, digamos, este punto en el cual, digamos, tanto el software de seguridad como el hardware se unen, puesto que estos se encuentran alojados en un dispositivo físico que además, digamos, cuenta con una base de datos que está aplicada para que no se pueda caer como sucedió en 2019. Asimismo, durante los comicios del 17 de agosto, como les mencionaba hace un momento, se registraron 6 incidentes de riesgo, frente a los cuales se llevaron acciones como bloqueo de IPs maliciosas, detección de bots, limitación de solicitudes, prevención de ataques de DOS y detección de inyecciones SQL y XXS, las cuales fueron contenidos sin daños graves, pero evidenciaron la necesidad de reforzar estas situaciones desde un marco regulatorio sistematizado y más eficiente al momento de dar respuesta a situaciones. Pero como les menciono, estas acciones han sido suficientes para evitar que una situación similar haya sucedido este proceso electoral. Finalmente, se resalta que la ciberseguridad electoral debe ser integral, transversal, abarcando aspectos desde lo técnicos,
jurídicos, los humanos y organizacionales, además de la infraestructura tecnológica que se requiere desde la educación, la ética, la responsabilidad en el manejo de la información y la aplicación de sanciones por delitos informáticos electorales que tienen que ser desarrollados desde la Asamblea Legislativa y pues, a ver si es uno de los proyectos a desarrollar dentro de la presente legislatura hasta 2030, ¿no? Eso sería particularmente todo lo que tengo que decir, si no es que se me está olvidando algo. Y nada, muchísimas gracias. Muchas gracias, Max. Un interesante trabajo. Ahora esperaremos a Leonardo Pérez Arteaga, que nos va a presentar sobre la parte política. Tienes aquí otro micrófono. Bueno, muy buenas tardes. Voy a presentar yo lo que es el trabajo en el área de política, ya que en este proyecto lo que hemos hecho desde la Universidad Católica es dividirnos en estas dos dimensiones. La que presentó Max fue todo el tema jurídico, la que les voy a presentar ahora es el tema político. Nos hemos dividido de esta forma, ya que yo al estudiar también ciencia política me venía mejor lo que es esta área de investigación de conocimiento. Entonces, voy a presentarles lo que hemos hecho. Básicamente, hemos recogido datos con el doctor Rafael Vilar para contextualizar lo que es el proyecto, el proceso electoral. De esa manera vamos a poder entender por qué surgen los fenómenos políticos que surgen en la realidad política, en este escenario electoral. Bien, para empezar, hemos hecho la ficha del país, que son esos datos que pueden apreciar, datos socioeconómicos, la división política administrativa y una previa contextualización política. Bien, vamos a empezar. En datos generales, más que nada tenemos, por ejemplo, lo que es el nombre oficial, la capital, el nombre del Estado Plurinacional de Bolivia, la capital de Sucre, que se expresa en la Constitución, y el tema de la sede de gobierno y los órganos legislativo y electoral que funcionan desde La Paz. En superficie y geografía, básicamente el tema de la superficie del país, 1.098.581 kilómetros cuadrados, las distintas zonas, esto va a servir para contextualizar, la población registrada en el censo de 11.300.000, casi 400.000 habitantes, dato oficial del censo, el tema del idioma, las 36 lenguas indígenas originarias y el castellano, la moneda del boliviano. También, ya viendo el tema de indicadores sociales, se tiene el tema de la esperanza de vida de 68.6 años. Se refleja también una alta desigualdad en lo que es el país. Y bueno, también distintos datos como puede ser el acceso digital de la población al Internet, evidentemente con brechas diferenciadas entre lo que es el área urbana y el área rural. También hemos podido recoger datos respecto al PIB, el PIB que principalmente son 50% en servicios, en industria es 24% y todo lo que es el área de agricultura, pesca, llega del 13 al 14%. El PIB ha tenido una caída considerable en el tema de la menor producción de lo que es el gas y el contexto económico del país. Bien, en el mercado laboral se tiene que, hay un desempleo bajo, sin embargo hay bastante subempleo e informalidad. Es un país bastante informal, según la fuente que puedan verificar, es del 80 al 86% la informalidad. Bueno, lo que se ve reflejado también en la manera en la que se realiza la política. En tema del comercio, pueden ver el tema de las exportaciones principales, si bien el gas natural no es tan predominante como antes, sigue teniendo también importancia, al menos hasta el anterior año. Tema de lo que es minerales, agroindustria, son las principales exportaciones que van principalmente hacia Brasil y hacia China. Considerar también el fin de las exportaciones de gas a Argentina, que era un ingreso considerable. En datos
sociodemográfico se tiene que, principalmente la población se concentra en lo que son las ciudades de La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz. Continuando, tenemos ahora la división política administrativa. Según el artículo 1 de la Constitución Política del Estado, Bolivia vendría a ser un Estado unitario, social de derecho, plurinacional y autonómico. Este Estado se organiza en 9 departamentos que se subdividen en provincias, municipios, 339. La capital constitucional, como les había mencionado, viene a ser Sucre, también la sede del órgano judicial, y en La Paz se concentran los demás órganos. Ahora, en política interior, es un régimen presidencial con una fórmula de 50% más un punto de votos válidos para básicamente consolidarse como ganador. De no ser así, se da una segunda vuelta. La Asamblea Legislativa Plurinacional, que es bicameral entre Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, contiene 36 senadores y 130 diputados, que son reglas fijadas tanto por la Constitución Política del Estado como la ley del régimen electoral. En política exterior, vemos a Bolivia se proyecta como un Estado pacifista, mantiene relaciones con distintos organismos internacionales, como puede ser en su momento la LADI, lo que puede ser la Comunidad Andina, el ALBA, principalmente cómo se proyecta su política interior en el escenario internacional debido a estos 20 años de gobierno, digamos, de izquierda. Se tiene una proyección también respecto a esa ideología. Sin embargo, se presenta también como un Estado pacifista, como les decía, vela su independencia, su soberanía, su igualdad entre Estados, prioriza principios de no intervención, de solución pacífica, entre otros. Ahora, entrando a la situación política previa, que es el análisis de la realidad política, de los fenómenos políticos que se han dado estos últimos años, voy a pasarles a presentar lo que es el sistema de partidos, que, bueno, se conforma en todo lo que son estos actores de aquí. Estos actores han formado en estas elecciones lo que son distintas alianzas, por ejemplo, la Alianza Libre entre lo que es el Frente Revolucionario de Izquierda, el Movimiento Demócrata Social, distintos partidos de distintas ideologías. Por ejemplo, ADN participó en la primera vuelta, pero no logró conseguir lo necesario. Partido clásico de derecha, el General Banzer, lo que era el Movimiento al Socialismo, el Partido Oficialista de Izquierda, entre otros partidos como Partido Demócrata Cristiano, que era un partido minoritario, pero que ha conseguido un resultado sorprendente, ¿no?, en lo que es la primera vuelta. Partidos históricos como el Movimiento Nacionalista Revolucionario, en sus distintas vertientes, entre otros. Bien, ahora en el tema de la situación política previa, de ese análisis político que hemos hecho para realizar el contexto de este proceso electoral, hemos destacado distintos momentos, como puede ser la crisis del 2019, lo que se mostró justamente en el video de Bolivia Verifica, las irregularidades denunciadas por la OEA del proceso electoral, el tema de la renuncia de Evo Morales, y toda la violencia que se va a vivir en esos años, que también van a provocar justamente el retorno del movimiento al socialismo el 2020. Una victoria en primera vuelta con el 52% de porcentaje, ¿no? Esos factores del triunfo bueno, básicamente el hecho de que Luis Arce Catacora era ministro de Economía, y bueno, ese recuerdo del auge económico en el gobierno de Morales, el momento del boom del gas, el tema del gas que, como vamos a explicar después, ya se ha ido desgastando, el gobierno transitorio y la división en la oposición, principalmente entre Mesa y Camacho. Bien, lo que va a ocurrir entre 2021 y 2025 es la llamada fractura en el movimiento al socialismo. Va a haber una ruptura entre dos bloques, que es el bloque de Evo Morales, ¿no?, los llamados históricos, y el bloque renovador, que va a ser el del presidente Luis Arce Catacora. Se han dado en todo este tiempo distintos congresos por parte de ambos. Recordado, por ejemplo, el Congreso del Laucaeñi en 2023, que proclama a Evo Morales como candidato del movimiento al socialismo, pero que el Tribunal Supremo Electoral ni el Tribunal Constitucional van a reconocer. De hecho, reconocen el Congreso del ala renovadora, de Luis Arce. En estas reuniones se va a evidenciar la fractura del movimiento al socialismo, en lo que van a ser enfrentamientos, sillazos,
ataques entre ambos bandos, que se pueden también ver en bloqueos y en distintas conmociones sociales. Ahora, otro factor importante para analizar de las elecciones actuales es el tema económico. Hay una caída en las reservas internacionales de 15.000 millones de dólares a menos de 2.000 millones, lo que ha provocado escasez, combustible, inflación, todo este tipo de problemas macroeconómicos, microeconómicos que han afectado el desarrollo de la vida de los bolivianos. Bien, esta crisis económica erosionó la aprobación de Luis Arce, generó tensión en las elecciones y finalmente provoca lo que es, ven los resultados en las elecciones, la caída del movimiento al socialismo y la victoria como tal de lo que es la oposición. Pueden verlo en el tema del Partido Demócrata Cristiano y Libre. Y básicamente eso sería el contexto que hemos realizado. Ese es el trabajo que hemos realizado con el doctor Rafael Vilar para contextualizar lo que es el Observatorio de Desinformación, y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Gracias, Leonardo. Los trabajos de Max y de Leonardo nos dan una visión muy interesante del trabajo realizado en la Universidad Católica. Yo los felicito a los dos. Y nos queda ahora al especialista Iván Kucharski, invitarlo para que nos hable de la visión desde el PNUD con respecto a estas elecciones. Bienvenido acá. Muchísimas gracias, querido doctor. Para mí es un honor estar en esta digna casa de estudio donde yo he sido alumno en la ciudad de La Paz. Así que muy contento de estar acá con quienes han podido dar brillantes exposiciones, quienes nos acompañan en este esfuerzo de la lucha contra la desinformación. De parte del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, quiero comentarles qué es lo que nosotros estamos haciendo al respecto en palabras fáciles. Ustedes saben que esto de la desinformación es un problema a nivel global, no solamente acá, sino afecta a todos los sistemas democráticos de alguna manera. Nosotros hemos implementado una coalición nacional contra la desinformación electoral acá en Bolivia. Hemos sido pioneros entre 4 países designados por Naciones Unidas, que han sido Chile, Etiopía y Zambia. El día de hoy, muchos otros países están ingresando a esta dinámica. Les cuento en qué consiste, muy breve. Somos 23 organizaciones el día de hoy, donde incluimos, por ejemplo, a los colegas de Bolivia Verifica. Tenemos fact-checkers como Chequea Bolivia, tenemos también Academia, tenemos a VOIC, que aquí está su digna directora y muy querida, Vanessa Sandoval. Tenemos organizaciones también que hacen investigación, que verifican datos. Es decir, que estamos en un conjunto de organizaciones que queremos luchar contra este problema de forma articulada, de forma unida. Uno de los miembros de esta iniciativa también es el mismo órgano electoral. El día de hoy está tratando de fortalecer sus capacidades para luchar contra la desinformación, porque sabemos que para ellos ha sido muy difícil. Ya lo comentó nuestros queridos, grupo de alumnos que han dado esta exposición. Hay falencias normativas. Y también las leyes que vienen después de la Constitución Política de 2009, hablaban de la Ley 026, 018, el día de hoy tienen que ser modificadas. ¿Por qué? Existen temas tan buenos en su momento como es la regulación de medios, pero en el ámbito digital solamente hay reglamentos de poco alcance. Se comentaba que si bien hay normativa para regular o para poder fiscalizar cuentas de candidatos, al final el proceso electoral es tan corto que cuando la sala plena de un organismo electoral quiera tomar una decisión, básicamente se aplica el principio de preclusión, ya pasó la etapa y se genera la elección, como dicen, contra viento y marea. También comentarles que desde la ONU tenemos un sistema que se llama eMonitor Plus, que hace lo que es el Social Media Listening, que es la escucha de redes, para tratar de colaborar a identificar cuáles son las narrativas, el discurso de odio y también hacer una verificación de cierto tipo de cuentas para tratar de tomar decisiones rápidamente ante la desinformación.
comunicarles que el día 19, cuando tengamos la elección, esta coalición contra la desinformación a nivel nacional implementa una sala de monitoreo en 3 tiempos. Se monitorea en tiempo real las narrativas de desinformación y todo lo que han explicado ampliamente nuestros colegas. Se toma una iniciativa de contrarrestar y se viraliza. Contrarrestar puede ser informar, puede ser emitir un comunicado, dar una alerta, y también tenemos un equipo que hace que esto se viralice de forma orgánica rápidamente. Sin nada más que decir, transmitirles que desde Naciones Unidas apoyamos este tipo de iniciativas. Agradecemos a la Universidad Complutense de Madrid, a Jordi, Carmen, por supuesto, Universidad Católica, a la UPSA, también a Bolivia Verifica, y todos ustedes que hacen esto posible con el trabajo que hemos visto que están haciendo en las universidades. Con mucho aprecio, que tengamos un lindo día y una jornada electoral pacífica, que es lo que más queremos. Muchísimas gracias. Muchas gracias y todos esperamos que las últimas palabras se concreten, de que sea una jornada electoral tranquila, sin dificultades y que gane el ganador. No voy a repetir lo que dijo Paz para que no me critiquen. Yo le agradezco a todos los presentes. Me parece que hemos entendido y el día 20 vamos a tener el segundo encuentro en la UPSA. Creo que hemos entendido que se ha hecho un trabajo grande, un trabajo muy interesante y sobre todo un trabajo muy valioso para el futuro con la unión de las universidades. Estoy desde la Complutense, la Universidad de Navarra, Sevilla, etcétera, y junto con el programa de las Naciones Unidas y por supuesto con el órgano electoral. Muchas gracias a todos y se le agradece su presencia y esperemos cuando esté el informe final poder presentárselos también a ustedes. Gracias a todos.